Gracias, hermano, por esta oportunidad también a nuestro Dios de reunirnos como iglesia por este medio que Él ha provisto en su gracia para poder continuar con nuestro propósito, que es ser edificado por nuestro Señor Jesucristo por medio de las Escrituras, porque ella dan testimonio de Él. El título del estudio de hoy sería el siguiente: la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esto está sacado del libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, que es lo que hoy día vamos a tratar. La condición nuestra como hijos de Dios es de una lucha permanente contra lo que la Biblia llama carne, que tiene relación con el impulso a seguir malos deseos de nuestro corazón y malos deseos que Dios condena. Ella nos conduce necesariamente a la perdición, porque este impulso está en todos nosotros. Pero por otro lado también, a los que hemos creído, el Espíritu de Dios nos asiste, viene a morar en nosotros, pero se opone a los deseos de la carne. Nos guía a no obedecer estos malos deseos. Y hoy día quisiera yo reflexionar sobre esto a través de la Escritura. Voy a partir leyendo en Gálatas 5, como estábamos citando recién, pero del versículo 1, y nos encontramos aquí con la disertación de Pablo referente a la libertad cristiana en la fe, en contra de un grupo de judíos, seguramente eran creyentes en Jesús, pero imponían de la ley de Moisés mandamientos como la circuncisión para poder pertenecer a los redimidos. Pablo llama eso de volver al yugo de servidumbre, porque si uno se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Entonces, en esta disputa está también contenido este pasaje. Leo en Gálatas 5, verso 1, dice: estad pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice Pablo. No volváis otra vez a ser presos del yugo de servidumbre, al circuncidarse. Aquí Pablo os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Es decir, si nosotros cayéramos en el error de los varones circuncidarnos pensando que es un requisito para la salvación, así como cualquier otra doctrina que alguna iglesia en este tiempo exija, dice Cristo no les aprovechará nada. Es decir, no podrán ser salvos por medio de Jesucristo, porque se está recurriendo a un medio fuera de Cristo. Y la libertad la tenemos en la muerte y resurrección de Cristo sustitutoria que tuvo por nosotros Él en la cruz para redimirnos nuestros pecados. Pablo dice en el verso 2: yo os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Es decir, no puede ser la salvación por Cristo más la circuncisión, o la fe en Cristo más cualquier otra doctrina que Dios no haya mandado. Solamente la obra redentora de Cristo en la cruz es la que realmente trae salvación y nos trae libertad. En este caso, volverse a los mandamientos de la ley de Moisés es perder la libertad con que Cristo nos hizo libre, como dice en el versículo 1. Estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No debemos volver al yugo de servidumbre de la ley, es decir, a guardar días, meses, años, fiestas y todas esas cosas que mucha gente todavía siendo cristiana son envueltos, engañados por falsos maestros que los inducen, incluso en este tiempo de Pablo, a la circuncisión, a volver de nuevo a guardar los antiguos ritos de la ley, cuando el pacto nuevo Dios lo está instaurando en la muerte de Cristo, en su sangre. Entonces, en esa libertad que tenemos de primero haber sido limpiados los pecados, está también de que ya no estamos sujetos al yugo de la ley de Moisés, porque ya tuvo su propósito, llevarnos a Cristo. Más venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, Cristo es nuestro maestro y Moisés ya cumplió su propósito. Entonces dice en el verso 2, que aquí Pablo os digo que circuncidareis, Cristo no se aprovechará de nada. Otra vez os vuelvo a recordar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Es decir, si yo pienso que puedo tomar solo la circuncisión para pertenecer al pueblo, dice: si tú se circuncidas, tomas obligación de hacer toda la ley. Por lo tanto, ya tu salvación no es por la fe en Jesucristo, sino fe en Jesús más algo más. Y eso es un falso evangelio. Uno se vacía de Cristo y se pierde la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Por eso dice verso 4, dice algo muy, muy, muy tajante, muy duro: vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, cuando ustedes digan que tienen a Cristo, más creen en la circuncisión, están vacíos de Cristo. O es por medio de la salvación, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, o es por las obras de la ley. Si yo acepto cualquier mandamiento de la ley de Moisés con el propósito de ser justificado, aparte de la obra de Cristo, estoy vaciándome de Cristo, quedando sin Cristo y caído de la gracia. Es decir, ya no estoy bajo el perdón misericordioso de Dios, porque he sustituido mi confianza en Cristo con algo más.
como también nosotros en un tiempo, en el caso mío, mi experiencia, se nos enseñó cuando recién estábamos en los primeros pasos en una iglesia que había que guardar el sábado, tenerlo como día de reposo vigente, y era la señal para ellos de los verdaderos creyentes. Entonces, estábamos vacíos de Cristo, pero Dios tuvo misericordia y nos alumbró la verdad de Cristo para saber de que, como dice Pablo aquí, que si nosotros volviéramos a las obras de la ley, a confiar en la obra de la ley sábado, estábamos vacíos de Cristo. Vacíos de Cristo, porque por la ley os justificáis, la gracia habéis caído. Verso 5 dice, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Es decir, nuestra expectativa de vida eterna y la promesa que nos ha sido dada por medio del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. El que cree en él tiene vida eterna, dice la Escritura en el Evangelio. Tenemos nuestra esperanza puesta a través de él para ser justificados por la fe y alcanzar paz delante de él. Porque fue la muerte de Cristo la que nos puso en paz con Dios, porque él llevó sobre sí nuestros pecados, sobre sí todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Así que nosotros por medio de la fe en Jesucristo, guiados del Espíritu de Dios, para creer en el Evangelio, el que murió y resucitó para salvarnos, estamos en paz con Dios y permanecemos con Cristo, más si volvemos al yugo de la ley, estaríamos vaciándonos de Cristo. Así que quede claro en nuestras conciencias, que lo recordemos, ¿cierto? Yo sé que aquí muchos hermanos no ignoran esto, yo creo que todos lo entienden, pero cuán importante es no estar vacío de Cristo y saber cuidar esta libertad con la que hemos sido llamados. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Es decir, lo que importa en Jesús, en el Evangelio, es que yo creo en Él como mi Salvador, que murió en la cruz como Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz para limpiarme con su muerte mis pecados. Por lo tanto, el ser circuncidado o no ser circuncidado no tiene ninguna importancia, sino la fe en Cristo como Salvador, que obra por la caridad, porque es por su muerte en la cruz que nosotros estamos en paz con Dios, porque Él se echó sobre sí todas nuestras iniquidades como suyas y las llevó en el madero, las asumió como suyas y las pagó con su propia muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Jesús pagó con su muerte nuestras iniquidades en la cruz. Así que estamos en paz con Dios porque Él llevó sobre sí nuestras iniquidades. Pablo les dice en el verso 7, vosotros corríais bien, ¿quién nos embarazó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no es del que os llama, o sea, no es de Cristo, es de falsos maestros y del diablo, de esto que le están predicando la circuncisión. ¿Cómo puede ser que aparezcan muchas personas en tu puerta golpeándote, mi hermano, ahí para que tú les abres y te enseñan doctrinas que Cristo no enseñó, sábados, que Jesucristo no es Dios? Todas estas doctrinas que se levantan contra la importancia de mantener en nuestras conciencias la grandeza de la obra redentora de Cristo, la suficiencia de ella y la grandeza de aquel que la llevó a cabo, que es Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación y por medio de quien Dios creó todas las cosas. Dice entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué sería la levadura en este caso? La predicación de la circuncisión en medio de los galasianos. Y la levadura es símbolo del pecado porque llena toda la masa. O sea, es un poco de doctrina equivocada, pervierte el resto de toda la otra doctrina. Verso 10 dice, yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, más el que os inquieta, o sea, que está predicando entre ustedes la circuncisión, llevará al juicio quien quiera que él sea. Y yo, hermano, si predico la circuncisión, que no es el caso, ¿cierto? ¿Por qué padezco persecución todavía? O sea, ¿quiénes son los que me están persiguiendo a mí? Dice Pablo. ¿No son los de la circuncisión? Y ustedes le están creyendo a ellos, y no a mí. Dice, pues que quitado es el escándalo de la cruz. O sea, Pablo está diciendo claramente que todo su sufrimiento y padecimiento generalmente se debe por causa de que él predica a Cristo como el Salvador y no la circuncisión como motivo de confianza para la salvación. Por eso dice, ojalá fueran cortados los que me inquietan, porque circuncidar quiere decir separar el prepucio del cuerpo. Dice, ojalá fueran cortados en el sentido que fueran juzgados por Dios y queden fuera los que los inquietan. ¿En qué sentido los inquietan? Los hermanos estaban tranquilos con la libertad que habían recibido en Jesucristo, que por la fe en él había perdón de pecado y vida eterna. Pero aparecieron otros que dicen, no, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Tienen que cumplir este requisito. ¿Cuántas iglesias se han levantado y se enriquecen, se llenan de dinero, inventando cosas, pasitos extras para entrar al cielo? Hermanos estimados, la cruz de Cristo es suficiente. Él pagó con su muerte nuestros delitos. ¿Qué otro pago creen ustedes que se puede hacer que sea superior a eso, sino la vida del Hijo de Dios? ¿Por qué pervertiríamos lo que Dios ha dado gratuitamente para darlo a cuota y plazo de dinero por la avaricia? La salvación es gratuita, solamente por medio de la fe en Jesucristo.
No debemos permitir que nos roben esta verdad del corazón. Hermanos estimados, Cristo es escándalo para unos todavía, y algunos se vuelven atrás, o algunos dejan de amar a Jesús. Se entiende que ese es el propósito de nuestra perseverancia, retener a Jesús, pero no predicar un evangelio nuevo, ni que vaya cambiando en el tiempo. El mismo mensaje que predicó Jesucristo y traspasó a sus apóstoles para que llegara a nosotros es que Él llevó en la cruz nuestras iniquidades, que Él llevó por nosotros todos los pecados. No hay ninguna cosa que pueda ser limpiada sino por la obra redentora de Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras iniquidades y sufrió nuestro dolor. Y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios más. Dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si estamos curados y estamos en paz con Dios es porque Él murió en la cruz como un delincuente, considerado el santo, el justo, que se dio por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es lo que puede conmover el corazón, puede llevarte a amar a Jesús y a desear obedecer sus mandamientos. Pero si no le amas, no vas a guardar su palabra, te vas a descuidar del Evangelio, te vas a aburrir de lo que se enseña referente a Cristo y te estás perdiendo la vida eterna, despreciando lo importante, lo que realmente vale, yendo tras afanes que son temporales y no tienen la importancia en relación con lo que nos ofrece Jesucristo, que es vida eterna. Así que nosotros no podemos permitir que nadie nos quite esta libertad, ni que nos inquieten con falsos evangelios. Pero el mensaje no es ese, sino que forma parte en el sentido de que cuando nosotros hemos recibido el evangelio no debemos permitir que personas que andan según la carne nos cambien lo que hemos recibido por el Espíritu, por la revelación que Pablo recibió de Dios por medio de Jesucristo y del Espíritu de Dios, ha llegado hasta ahora y quedó claramente expresa esa enseñanza de salvación en la Biblia, de tal manera que nosotros no podemos tener una autoridad superior a la que Dios ya impartió, que es la que tenemos delante de nuestras manos aquí, que es su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Así que nosotros no debemos permitir que nuestra libertad en Cristo sea engañada de nuestra carnalidad para creer otras doctrinas. Como vemos los galasianos, no les aprovechó nada recibir a Jesucristo. ¿Qué provecho pedía Pablo que tuvieran perdón de pecado y vida eterna? Pero si yo pongo cualquier otra confianza, cualquier otra doctrina como necesaria para la salvación, hago que esa gente quede vacía de Cristo. Le quito a Cristo. Fue la expiación en la cruz la que trajo la paz con Dios, no una doctrina. Jesucristo murió como persona viva, sacrificio vivo, agradable a Dios. Y porque Dios se agradó de él, porque él, el justo, se dio por los injustos para llevarnos a Dios. Por lo tanto, en esta libertad que estamos debemos mantenernos y no permitir que falsas doctrinas, que nacen de corazones carnales, que quieren robarle la gloria, que es la obra redentora de Cristo, nos cambien la enseñanza de que Cristo es el quien con su muerte nos ha hecho libres. Nos ha libertado de la condenación de la muerte porque trajo el perdón de nuestros pecados para vida eterna. Sigo leyendo. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Es decir, nosotros estamos libres, no estamos condenados, tenemos vida eterna, estamos en paz con Dios, estamos muy felices, ¿cierto? En esta libertad con que hemos sido llamados. Pero ¿cómo usaremos esta libertad? ¿La usaremos carnalmente? ¿La usaremos espiritualmente? ¿Cómo nos conduciremos ahora en esta libertad que estamos? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne. Es el peor concepto que podamos nosotros tener. Que una vez justificados, como somos perdonados, nuestros pecados, debemos verlo como algo no tan grave, porque estamos en la gracia. Y no es así, mi hermano. Dice, porque vosotros, hermano, a libertad habéis sido llamados. La salvación no es por las obras de la ley. Pero el creyente no puede pensar que queda libre para hacer lo que le parezca, a pesar de lo que él pueda pensar. Se nos manda que no usemos la libertad que tenemos en Cristo como ocasión a la carne, es decir, para dar rienda suelta a nuestros malos deseos, sino servidos, dice, por amor los unos a los otros. O sea, el motivo de nuestra vida no debe ser nuestros deseos carnales, dando rienda suelta, sino servirnos unos a otros por amor a los prójimos, ¿cierto? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice, si os mordéis, o sea, os hacéis daño, y os coméis los unos a los otros, mirad también que no consumáis los unos a los otros, o sea, que se deshagan en reyertas, en peleas y discusiones entre el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es decir, no debemos nosotros dañándonos, sino que usando bien esta libertad.
no como ocasión para la carne, o sea, para dar rienda suelta a los malos deseos. Digo pues, o sea, aquí está volviendo a afirmar, andad en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Andar viviendo como cristianos según la libertad que Cristo nos demarcó, nos circunscribió. Esto es lo que ustedes pueden hacer. Esto es lo que conforma el Espíritu. Lo otro es conforme a la carne. Es decir, todo lo que Cristo y los apóstoles y los santos hombres de Dios que escribieron las Escrituras nos han enseñado como el temor de Dios, como se decía en el Antiguo Testamento, o la voluntad del Señor, ese es el camino que debemos seguir, no la carne. Hemos sido libertados de la condenación de la muerte, porque Cristo se entregó por nosotros, pero se nos demanda que mantengamos la conducta siguiente, amándonos unos a otros, cumpliendo con eso toda la ley, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que no podemos nosotros darnos a rienda suelta a nuestros deseos carnales, pensando que Dios nos verá con menos gravedad por el hecho de estar justificado por la fe. No, el Señor perdonará al que se arrepiente, pero al que persiste impíamente va a ser cortado. Dice, vacío soy de Cristo, Pablo dice. Los que se justifican por la ley y vacíos son de Cristo también aquellos que se justifican sus pecados sin arrepentirse, ni pedir perdón de sus faltas, sin una legítima lucha contra los deseos carnales que le habitan. Dice, digo, puedes andar en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Eso dice Pablo. Porque la carne codicia contra el espíritu, y esto es el título del estudio, es porque la carne codicia contra el espíritu. Si nosotros satisfacemos los deseos de la carne, de esos malos deseos que nacen de nosotros mismos, que la llamamos carne, vamos a provocar en la iglesia daño a las personas y a la verdad de Cristo. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y para que si a alguno le quede duda, aquí hay un listadito que lo vamos a leer, dice, porque la carne codicia contra el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra. Es decir, la carne, nuestra carnalidad, dice codicia contra el espíritu o se opone contra el Espíritu Santo, porque ahí está con mayúscula en sus versiones, ¿cierto? Y el Espíritu Santo le hace la guerra a la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, la carne no quiere tus deseos profundos, ocultos, es no hacer la voluntad de Dios o del Espíritu de Dios. Y por otro lado, el propósito de Dios es que tú no obedezcas a la carne y se te opone a tus malos deseos y te amonesta de múltiples formas, a través de la santa palabra, en tu conciencia, con lo que la palabra dice, o a través de otras personas que Dios puede usar para amonestar. Entonces dice, más si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, no estoy bajo la condenación de la ley, estoy libre. Porque, ¿quién es el que inspiró a Moisés y a los plantos profetas de Dios para hacer su ley, sino el Espíritu de Dios? Entonces, si tú te guías por el Espíritu de Dios y sus obras que son manifiestas, de las cuales se da testimonio en las Escrituras, cuáles son, no estaríamos bajo la ley, porque esas leyes, esas obras hechas que son conforme a la voluntad del Espíritu de Dios, no son condenadas por la ley. Pero por el contrario, las malas obras sí lo son, condenadas por la ley de Dios, y se manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, banqueteo, cosas semejantes a las cuales os denuncio. Y aquí está lo importante, que toda esta lista es de los que se van a condenar, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, ni un envidioso, ni un homicida, ni un borracho, ni un glotón, ni cosas semejantes a estas de las cuales os denuncio. Dice que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si nosotros no queremos estar bajo la ley, sino en el Espíritu, no podemos andar haciendo estas cosas. Más el fruto del Espíritu es, y esto es, ahora pasa a describir los frutos del Espíritu de Dios: gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque lo que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencia. Cuando nosotros morimos con Cristo, se nos considera muertos porque hemos creído que Él murió. Pero también se nos considera muertos en cuanto a la conciencia de que nosotros ya no podemos andar conforme a la carne. Y en ese sentido dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencia. O sea, los que han sido justificados por la fe y han entendido que han sido salvos por gracia, porque Cristo murió y resucitó para salvarles, han entendido que significa esto también, que debemos renunciar a la vida y a la conducta carnal que antes teníamos.
Ahora, ¿esto podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos? No, para eso está el espíritu. La carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu también nos anhela y codicia contra la carne para ganarnos hacia el reino de Dios. Por eso debemos allegarnos al espíritu de Dios, a la palabra santa, al consejo de Dios, a obedecer lo que Él dice para que seamos guiados a lo bueno. Si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. O sea, si estamos en el espíritu de Dios por causa de haber sido justificados, vivamos conforme a lo que el Espíritu Santo nos dice. Gozo, caridad, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, contra lo bueno, hermano, no hay ninguna ley de Dios que pueda condenar. Por lo tanto, ese es el camino que Dios nos ha marcado y la lucha persiste de la carne contra el espíritu. Si andamos en el espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y el fruto del espíritu es todo lo que bueno aquí que menciona Pablo. Y la ley no puede condenar al que anda haciendo lo bueno y ha sido justificado por haber creído en Jesucristo. Es decir, estamos perdonados de todos nuestros pecados y se nos manda a permanecer en dignidad, en rectitud, pidiendo perdón de nuestros pecados. El Señor nos enseñó a pedir perdón de nuestras ofensas, porque las hay, no son los justos, pero el instinto nuestro debe ser seguir el obrar que el Espíritu de Dios nos aconseja y nos pide, porque los que viven conforme a la carne no van a vivir. Es decir, debe ser de importancia para nosotros, no como algo que sume a la obra redentora, sino la consecuencia correcta de que el que anda en el Espíritu no debe andar satisfaciendo los deseos de la carne. La debilidad y los pecados que el justo comete le llevan a arrepentirse por el Espíritu y a enderezar sus caminos. Y la carne codicia contra el Espíritu y el espíritu que dice contra la carne, se oponen el uno al otro. El hombre está siempre en una lucha contrapuesta, en una lucha a favor de sí mismo y en contra de sus malos deseos, contra sí mismo. Y Dios lo ha dejado así, para que no se haga el mal que se quiere hacer. Hay una batalla entonces, por lo tanto, en el interior de nuestros corazones. La obra redentora terminó, la expiación fue lograda. Cristo con su sacrificio nos ha puesto en paz con Dios. Pero la carne, ¿qué desea? Desea que tú te vuelvas a la esclavitud en la cual vivías antes cuando no creías en Jesucristo, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. ¿Y qué te dice el Espíritu? Que no debes hacer eso. Entonces, en tu conciencia hay dos fuerzas que batallan diariamente. Yo diría, quizás a cada minuto, de malos deseos que te vienen y el Espíritu que se opone a eso y te recuerda lo que es bueno. Tú debes allegarte al Espíritu de Dios porque eso en el único lugar es que vas a estar sin condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, debemos hacer las obras que a Dios agradan. De esa forma andaremos no sumando a la salvación algo, sino viviendo en concordancia con la redención que hemos recibido. Nuestro Señor Jesucristo se presentó como un cordero sin mancha, sin pecado por nosotros, lo cual nos dice que todo lo que tiene que ver con lo justo, bueno, amable, santo, que Dios le agrada, debemos seguir. Entonces dice, verso 22, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Fíjense que lo más importante aquí, que el Espíritu Santo hace una obra que nosotros no podemos hacer. Verso 17 dice, la carne codicia contra el Espíritu, esa carnalidad es nuestra, está en nosotros, y el Espíritu, con mayúscula de Dios, contra la carne, es un agente externo que está obrando en nuestros corazones para convencernos de pecado, justicia y juicio. Entonces, hay una fuerza sobrenatural en nosotros que desde que creímos hemos recibido, que nos viene del Espíritu de Dios, que se opone, hace nacer en tu corazón, en el cual están los deseos malvados, aparece otra fuerza, otro deseo, que no lo tienen los carnales, los que no creen en Cristo. El creyente tiene el Espíritu de Dios morando en él, que se opondrá, le recordará que lo que usted está haciendo en ese momento, o quiere hacer, o quiere vengarse, quiere hacer impiedades, pierde la fe en el Señor, el Espíritu está ahí para ser oído y contraponerse a los deseos de la carne, recordándonos lo que nos mandó Jesucristo, su enseñanza. Y en ese momento debemos ser sabios. Pedimos a Dios sabiduría para oír la voz de su Espíritu, para apartarnos del mal. Quiero decir que el mal mora en nosotros. Es una fuerza que nace en nosotros. Pero lo bueno que podamos hacer según el Espíritu de Cristo es algo que Dios ha hecho morar en nosotros cuando confesamos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. A ese Espíritu hay que oír.
A ese espíritu hay que escuchar. Entonces, no olvidemos que en nuestro corazón, que es el centro del estudio, batallan dos principios, dos fuerzas. La carne, que son nuestros malos deseos, nuestro hombre interior perverso, o mujer interior perversa, donde nacen todo lo malo. Y por otro lado, por haber creído que Cristo murió y resucitó por nosotros, al ser justificados, nace por el Espíritu de Dios que ha venido a morar en nosotros el deseo de obedecer a Dios. Y estas dos fuerzas se oponen. El Espíritu Santo que mora con nosotros, porque no estamos huérfanos. Dios mora con nosotros por medio de su Espíritu. Desde que creímos, lo recibimos al invocar a Jesús como Hijo de Dios y ser bautizado. Ese deseo de hacer lo bueno, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, es el que nos recuerda las cosas que Jesús nos enseñó. Si no le obedecemos, vamos a terminar viviendo carnalmente como los Gálatas, que no les pareció nada de malo decir que la salvación que consistía en que eran salvos por lo que Jesús había hecho, más lo que ellos podían hacer, que era circuncidarse. Muchas iglesias están en trance semejante. La fe en Jesús salva, más la doctrina de la iglesia. La fe en Jesús salva, más lo que tal o cual profeta enseñó o dijo, aun cuando estuviera contradiciendo la escritura. ¿Cuántas personas se han declarado profetas después de que Jesucristo apareció? Muchos falsos profetas, y hay muchos hoy también, que han puesto su doctrina por sobre la que Cristo enseñó. Eso también. Están condenados y fueron engañados de su carne. Y esta carne es asusada por el diablo. Nosotros, hermanos, tenemos el enemigo en nosotros mismos. Y un enemigo externo que sopla sobre la llama de esta impiedad para que crezca y nos engañemos a nosotros mismos, que terminemos vaciados o vacíos de Cristo. Estar vacío de Cristo es quedarse sin nada, hermano. Es no tener posibilidad de esperanza alguna, no tener certeza alguna de salvación, sino antes bien de condenación. Y para no quedar vacíos de Cristo, entonces hay que allegarnos y retener el Evangelio que hemos recibido del Señor, con su palabra solamente. Entonces, referente a que la carne codicia contra el Espíritu, también dice que hay una intención en ella. La carne contra el Espíritu. ¿Cuál es la intención de la carne? Y esto, asusado por el maligno, es llevarnos a la muerte. ¿Entienden, mi hermano? ¿Qué es lo que quiere la carnalidad, los malos deseos que usted haga? Que usted obre mal para que la ley lo condene. Pero gracias a que Dios cargó los pecados de Cristo, ahora usted es perdonado. ¿Qué le queda por camino? Que si peca, tiene que pedir perdón de corazón sincero para que le sean perdonados sus pecados y siga en paz con Dios y apartándose del mal camino. Porque si te pide perdón y no se aparta, persiste en hacer las impiedades que hace, va a contristar al Espíritu de Dios. Entristecer significa. Y el Espíritu de Dios, en situaciones extremas, como el caso de Saúl, Dios le hizo que le abandonara y lo dejara solo a la suerte, y quedó en manos del espíritu malo que vino de parte de Jehová. Ya sabes que te aguarda. ¿Cómo se puede ofender al Espíritu de Dios sino cobrando impiedades extremas? Sobre todo en lo relativo a la salvación, cuando doctrinas erradas dejan vacíos de Cristo a las iglesias. Porque la intención de la carne, Romanos 8:6 y verso 7 dice, la intención de la carne, que es la que codicia contra el Espíritu y se pone el Espíritu Santo en nosotros, es muerte. Es decir, ¿de dónde viene esta intención? Es de Satanás, hermano. Va la intención del Espíritu, vida y paz. ¿Y qué vida? Vida eterna. Verso 8:7 dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. O sea, tenemos un corazón carnal enemigo en ánimo contra Dios. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es decir, nuestra carnalidad no se puede sujetar a lo que Dios dice, salvo que usted le sea dado de lo alto el don de la fe en Jesucristo, para que usted ande ahora con un corazón alegre de haber sido salvado por la obra de Cristo en la cruz, vivir una vida distinta, que no estará exento, por supuesto, de pecado, pero usted volverá como hijo pródigo a su padre cuando peque y dirá, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El que anda conforme a la carne se va haciendo cada vez más insensible al llamado de Dios y termina ofendiendo a Dios y no le importa nada. Finalmente termina condenado, pero engañado del enemigo que asusa el diablo en nosotros, que se llama carne, cuyo propósito es que pequemos, nos apartemos del Señor y terminemos con un corazón no arrepentido en el día postrero y seamos condenados. Pero por lo contrario, la intención del Espíritu es vida, vida eterna, entiendo, y paz, paz con Dios. Y si necesitamos vida y paz con Dios, tenemos vida eterna de parte de Él. Así que la intención de la carne es enemistad contra Dios, o sea, enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, o sea, no obedece a Dios,
y tampoco puede obedecer. Es decir, esto prueba que nosotros no tenemos en nosotros la capacidad de obedecer la voluntad de Dios, salvo que su Espíritu nos guíe a la verdad y nos fortalezca interiormente para hacer lo bueno. Porque la carne mora y reina hasta antes que nosotros creamos en Jesucristo. Luego que creemos, viene el Espíritu de Dios a morar y a combatir contra nuestros malos deseos, contra la carne que habita. Y esto de Dios, es así como Dios manifiesta a sus escogidos, pero hay una batalla en su interior. Los que no sienten ninguna batalla en el interior, cuidado, mi hermano, porque realmente la batalla del cristiano contra lo malo es hasta el día que muera. Por eso la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No podemos llegarnos a las horas de la carne si no vamos a morir, porque la carne no se puede sujetar a Dios. Y los que no obedecen a Dios terminan condenados a muerte. Así que no puede nuestra carne sujetarse a Dios, pero sí puede sujetarse a Dios nuestro corazón por amor al que nos redimió. Él nos amó a nosotros primero. Y no hay fuerza más grande, hermano, que el amor, como dice la Escritura, ¿cierto? Leo ahora Tito 2:2 en adelante, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piadamente. ¿Quién nos enseña esto? La gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres. ¿Quién nos enseña el Señor con su redención? A renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piadamente. Esperando aquella esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es decir, tu celo debe ser en hacer lo bueno. Ahora, la carne no querrá, pero ¿a quién vamos a obedecer? ¿A lo que conduce a la vida o a lo que conduce a la muerte? Así que, hermano, esta batalla la vamos a dar hasta el último momento. La carne codiciará contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y se van a poner una a la otra. Pero tengan presente que si viven conforme a la carne no van a poder nunca agradar a Dios. Porque no se puede sujetar la carne, ni quiere tampoco a Dios. Es rebelde a Dios. Y esa carne que hablamos como el segundo nombre, es la carne nuestra, somos nosotros, es la parte nuestra que es enemiga de Dios. Pero ahora lo que prima es otro sentido. Ahora amamos a Dios porque se nos reveló en nuestros corazones el Evangelio. Entendimos que Él nos amó y se llevó toda nuestra condenación con la muerte de su Hijo amado. Y eso nos lleva a luchar y a ponerse a lo que es natural hacer en nosotros, que es lo malo. Así que yo no veo que haya paz en los corazones ante una lucha semejante como esta. No hay paz. No podemos rendirnos a nuestro enemigo, que es la carnalidad. No podemos nosotros pensar que esto va a ser por un tiempo. Todos los días de nuestra vida, el maligno tratará de aprovecharse de nuestra carnalidad, asusándola con malos deseos, susurrándonos ideas en la cabeza que nosotros podemos pensar que son de nosotros, o cosas nuestras que no nazcan de nosotros mismos también, que sean ofensivas a Dios. Así que nuestro corazón está en paz con Dios por medio de Jesucristo, porque hemos sido justificados. Pero se debe a que otro murió, no porque nosotros podamos decir, estoy limpio de pecado. Nadie puede decir que esté limpio de pecado. Por el contrario, líbrame, dice por ahí el salmista, de los que me son ocultos. Así que Dios nos fortalecerá por medio de Cristo. Y esa es nuestra esperanza, porque nosotros no podemos luchar contra este enemigo que está en nuestro interior, que somos nosotros mismos, sino que el Espíritu de Dios vendrá a nosotros a hacernos importante la obra redentora en nuestros corazones, de tal manera que le amemos. Y el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si nace en nosotros el amor a Cristo, nadie nos podrá separar del amor de Cristo y vamos a encontrar dichoso, a pesar de todas las debilidades nuestras, hacer lo bueno que agrade a Dios. No para ser justificados, sino porque ya hemos sido justificados y hemos gustado su amor con grandeza. Sigo avanzando. En 2 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mira, aquí Pedro dice que hay una batalla. ¿Usted siente esa batalla, hermano, en su alma? Cuando ve cosas o habla cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Sí, pues hermano, todos tenemos esa. Pero yo quiero decir que aquí los que realmente están mal son los que no tienen una batalla en su alma. Porque lo normal es que hay una batalla en el alma. Si reconsideramos la historia de David, ¿cierto? Fue un hombre que también cometió errores, pecados graves, pero volvió a Dios. Dice, líbrame de homicidio, Dios de mi salvación. Un espíritu recto pedía.
Un espíritu nuevo le pedía que naciera en su corazón. Entonces, esto de poder permanecer en santidad, apartado del mal, es algo que Dios hará en nosotros, porque nos ha llamado a esto mismo. Pero debemos pedir este socorro, esta ayuda que viene de Dios. Entonces dice, nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo por vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimando por las buenas obras. Y esto incluso conduce a que tengamos que obedecer a los reyes, a los superiores, a los gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra conducta aquí está claramente señalada. Verso 16, como libres, y no teniendo como libertad, como cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Es decir, no podemos nosotros volvernos a las obras de la carne porque vamos a ser esclavizados otra vez. Así que el camino del creyente es el que menos le interesa al maligno que tengamos, que es un camino de obediencia, gozoso, no por otra cosa, sino porque la salvación gratuita nos ha venido para beneficio por nuestro Dios y su Espíritu, que han venido a morar en nuestros corazones porque les plugo. Del que quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. A nosotros no les plugo endurecernos, hermanos. Para otros que algunos están endurecidos todavía, yo ruego por ellos si es la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque para Dios no hay ninguna cosa imposible. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que no podemos descansar en esta batalla. Tenemos que estar alerta cuando se nos filtren deseos malos en nuestro corazón. Pedir a Dios que nos haga conscientes de eso. Malicia, malos pensamientos, deseos de venganza, malos deseos hacia los demás. Y ahora, como somos salvos y libres, pensar que tenemos libertad para volvernos a la vida carnal que vivíamos antes. No, hermano, hemos renunciado a ella. Porque era Jesucristo, hemos renunciado al mal, a la hora de las tinieblas. No podemos vivir como antes vivíamos, pensar como antes pensábamos. Pero para esto nadie es suficiente. Solamente aquel en quien Dios con su espíritu batalle. Tome su alma por haber creído en Jesucristo, se posesione de ella y batalle junto a nosotros con su espíritu en nuestros corazones contra nuestros malos deseos y contra las acechanzas del enemigo. El poder está en Cristo. La fortaleza está en Él. Esa fortaleza viene a morar a nosotros por medio de la convicción del Evangelio, que somos salvos por la fe en Él, y su espíritu nos consuela en la batalla, hermano. Nos dice que el galardón es grande en los cielos. Y la fortaleza para hacerlo es del Espíritu de Dios. Es un don de Dios. No es algo que puedan hacer de nosotros y por más que lo pidamos, es algo que Dios por gracia nos concede, el poder ser hijos suyos por la fe, el creer en Él y esperar en Él. Sigo nuestro pasaje, Juan 4:23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él morada. Ahí ya podemos saber cuál es la señal en quien mora el Espíritu. Vendremos a Él y haremos en Él morada, mora en Él. El que no me ama no guarda mis palabras. O sea, ¿cómo podemos saber que alguien está guiado por el Espíritu Santo si está obrando lo que el Señor ha enseñado como doctrina o los mandamientos que Él nos ha dejado? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino que del Padre que me envió. Así que cuando nosotros nos volvemos a la iniquidad, a la impiedad, no estamos mostrando el amor que corresponde, la señal que corresponde al verdadero creyente. El que ama al Señor Jesús guarda su palabra. A ese Dios le ama y viene a morar con él, con el Espíritu Santo. Así que si queremos primero ser guiados del Espíritu, pidamos perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo limpio. Seamos lavados en su sangre para que venga a morar a nosotros el Espíritu Santo y mostremos de esa forma el don del amor, primeramente a quien se lo merece, a Jesucristo y a nuestro Padre que nos han sido redentores. Uno entregando a su Hijo y otro dándose voluntariamente por nosotros que pecadores. También en esta batalla que damos en nuestro interior todos los días, dice Efesios 3:14 en adelante, y se vuelta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela de los cielos y en la tierra, que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser corroborado, y esto es lo importante, corroborado en versión antigua, pero no significa fortalecido, con potencia, con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, hermano, cuando dice que la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, el Espíritu Santo entonces es un poder, es Dios por supuesto, pero es un poder que viene a morar con nosotros. Cuando el Espíritu Santo está, el poder de Dios está con nosotros. ¿Y dónde? En nuestro hombre interior. ¿Para qué? Verso 17, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. O sea, este Espíritu Santo viene a nosotros para convencernos de que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, en nuestros corazones. Y de esa forma
habite Cristo por los vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender por la obra del Espíritu Santo, con todos los santos, cual sea la anchura, la longura y profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, vamos a recibir el conocimiento mayor de todos los conocimientos, la grandeza del amor de Cristo, cuando nosotros seamos corroborados con poder del hombre interior por su Espíritu, para que podamos comprender la grandeza. O sea, es que llega a comprender la grandeza de la obra expiatoria, es porque Dios con su poder lo ha corroborado en su interior con el Espíritu, como muchos aquí mis hermanos son, porque permanecen viendo la grandeza de la obra redentora de Cristo y que han creído en Él, y se ha dado cuenta que en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Pero el Espíritu Santo nos corrobora y nos fortalece cuando estamos creyendo estas cosas, y esto se opone a la carne. Si usted quiere oponerse a la carne, oiga la voz del Hijo de Dios, creyendo al Evangelio, recuerde lo que Él ha hecho por usted, cómo lo ha amado entregándose por usted. Y así usted va a hacerle la batalla a la carne que le habita, hermano. No hay otra forma de sobrevivir, porque de otra forma vamos a quedar, por cualquier enseñanza errónea, o cualquier carnalidad nuestra, vacíos de Cristo. Y para que veamos esta realidad, Pablo, esta batalla, no estaba ajeno. En una revelación que él recibió, dice en 2 Corintios 12, del 2 en adelante, dice que un tiempo atrás, 14 años, dice, de su militancia, fue llevado al tercer cielo, arrebatado al paraíso de Dios, donde halló palabras secretas que no se puede oír. Imagínense cómo usted se sentiría importante si le hubiera pasado algo semejante. Dice, de tal hombre me gloriaré, más de mí mismo nada me gloriaré, sino de mi flaqueza. Es decir, yo no merecía eso porque soy un hombre débil, no se debe ninguna justicia mía. Es decir, él no puso su confianza en eso, porque dice, bueno, Dios ahora me llevó al cielo a ver revelaciones, entonces yo soy un apóstol de Cristo importante porque me llevó al cielo. Pero dice, por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque le ocurrió, no está mintiendo, porque diré la verdad. Es decir, a veces uno puede decir las grandezas que Dios ha hecho por medio de uno, pero ojo con eso también. Dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye en mí. O sea, Pablo mantenía un perfil bajo en cuanto al obrar suyo para que nadie lo engrandeciera más que a Cristo. Dice verso 7, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente o soberbiamente, podríamos decir, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y él me dice, basta de mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi flaqueza para que evite en mí el poder de Cristo. Así que nosotros cuando estamos en prueba es cuando somos poderosos, no cuando estamos en momentos normales de nuestra vida cotidiana. Así que mi hermano Pablo, que recibió un aguijón en su carne para que no se enalteciera a causa de las revelaciones, imagínense lo peligroso que es nuestro corazón, cómo puede desviarse por el hecho de que Dios te dé una revelación hermosa referente a cosas de venidera, tú te enaltezcas y termines soberbiamente predicando cosas distintas a lo que Dios habló, sintiéndote con la licencia de hablar por tu cuenta y no lo que Dios te ha mandado. Así que en la debilidad, en esta debilidad que estamos, Dios nos mantiene. Porque si no tuviéramos esta debilidad donde le necesitáramos permanentemente, estaríamos ya otra vez ensoberbeciéndonos contra Cristo y enseñando una doctrina que nos parezca a nosotros, porque empezaríamos a confiar que nosotros podemos decir qué es lo que es correcto y lo que no es correcto para Dios. Sin embargo, lo que es correcto es lo que Dios reveló por medio de su Espíritu a través de sus profetas, no de nosotros. Ahora, lo que nos ha hecho creer, sí, es al Evangelio. Y eso es una señal de Dios, es un don de Dios, la fe en Jesucristo. Entonces Pablo dice en el verso 10, por lo cual me gozo en las flaquezas, afrentas, necesidades, persecuciones, en angustia, por Cristo, por cuanto soy flaco, entonces soy poderoso. O sea, debemos aprender entonces que las aflicciones nos vienen para fortalecernos más que para debilitarnos. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes porque empezamos a luchar con las fuerzas prestadas que son de Dios. Dice también en Mateo 23, referente a los fariseos, ¿cierto? Y que la carne codicia contra el espíritu. Hay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque desmayáis la mente y el eneldo, el comino, y dejáis lo más grave de la ley, eso es saber el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros fariseos hipócritas que limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, mas de dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Entonces, estimado hermano, la limpieza externa con la cual ellos
querían reflejar que eran hombres mejores que los demás, era para Dios hediondez, una asquerosa ceguera. Ellos limpiaban los vasos, los platos, lo externo, pero por dentro no se arrepentían ni se apartaban de su injusticia. Cuando alguien se arrepiente y se aparta de su justicia es porque Dios está obrando en su corazón. Pero cuando nosotros escondemos lo que hacemos con el espíritu del hipócrita, no nos espera más que la condenación misma, hermano. Por fuera podemos aparentar justicia, pero no realmente ser un sepulcro blanqueado. De fuera la verdad se muestran hermosos, más adentro están llenos de huesos de muertos y de toda sociedad. Así también vosotros a la verdad mostráis justos a los hombres, para adentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Hermanos, hablando claramente, esto es un llamado a no vivir hipócritamente. Y yo me incluyo. Y no porque hable mucho de Dios soy mejor que ustedes, hermano, sino que por el fruto es conocido el árbol. Los verdaderos hijos de Dios, si se han apartado, vuelven a la verdad y enderezan los caminos. Y esa fortaleza viene del Señor. Y es porque hemos creído y amado a Jesucristo. Acuérdense que Pedro, cuando negó al Señor Jesucristo, no se quedó tranquilo, y se lloró amargamente. Le negó por temor. ¿Cuán más pequeños que Pedro somos nosotros, hermano? ¿Cuánto más pequeñitos somos que Pedro? Y Pedro, cuando fue apremiado, negó al Señor. Así que nadie será fuerte por su propia fuerza, como dice la Escritura. La fortaleza para permanecer en la fe vendrá de Dios, pero debemos colaborar por el medio de la convicción que el Espíritu despierta en nuestros corazones a esta verdad, allegándonos a lo que a Dios agrada. No podemos esconder delante de Dios nuestras iniquidades. Él las ve todas, ver nuestras conciencias, ver nuestras soberbias. Por eso es que nos humillamos con un corazón ante Él, pidiendo siempre perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Y los que viven hipócritamente, ¿cierto? Dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo invitaréis el juicio del infierno? O sea, para los hipócritas el infierno está preparado, hermano. Sigo avanzando. Dice en Lucas 7:30 y el verso 44, mejor voy a leer para no leernos todo el capítulo. Hablando de la mujer que entró al lugar donde estaba Jesús con el fariseo comiendo y lavó sus pies con sus lágrimas. Dice, y vuelta la mujer le dijo a Simón, y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer entre tu casa y no me diste agua para mis pies? Va a estar regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste besos, maestra, desde que entré no has cesado de besar mis pies. Dice, no ungiste mi cabeza con óleo, mas está ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pasa que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y aquí viene la estupefacción de los que estaban en la mesa y dice, ¿quién es este que también perdona los pecados? Amados hermanos, nos conviene estar a los pies del Señor, regando siempre con nuestras lágrimas y con nuestro cabello, ¿cierto? Al que nos lavó y nos limpió de todo nuestro pecado. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque viene a morar en nosotros la fortaleza de la fe que Dios pone en los corazones. Nosotros somos como esta mujer, no podemos más que estar callados ante Cristo y hacer lo único que podemos hacer. No le dieron agua para sus pies a él que venía caminando tanto, ¿no? Y ella con sus lágrimas lo limpió y lo secó con su cabello. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Es su amor grande hacia Cristo? ¿Usted lo ama más que a su padre, más que a su madre, más que a su hijo? Él es digno de ese amor. Así que de lo que venimos diciendo es que en esta batalla que damos somos débiles y no podemos, pero sí Cristo puede obrar en nosotros por medio de la fe y cuando confiamos en Él, reconociendo nuestra debilidad, entonces somos fuertes. Esta batalla va a estar siempre en nosotros, pero ya sabemos cómo debemos proceder. Debemos allegarnos a lo que nos sugiere, nos enseña o nos recuerda a Dios y su Espíritu en su palabra. Y el Padre nos va a amar, morará en nosotros y presentará por medio de su Espíritu que mora en nosotros batalla contra nuestra carnalidad y contra la asechanza del diablo. No estaremos nunca solos, hermano. Nunca en esta batalla. Dice Romanos 8:1, ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era de ahí por la carne, es por eso que no podíamos ser redimidos,
siempre iba a haber pecado porque somos débiles por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Jesucristo condenó nuestros pecados en su cuerpo y los llevó y los condenó. Si condenó nuestro pecado en la carne, ya somos liberados de la condenación de nuestros pecados. Solamente que debemos reconocerlo y arrepentirnos y pedir perdón en el nombre de Jesucristo con la certeza de que Él ya los llevó en la cruz. Y ahora nuestro corazón carnal querrá que despreciemos a Jesús, querrá que le dejemos, que hagamos la obra de las tinieblas, las cosas que Él detestaba. Que nos permita el Señor entender cuánto es lo que nos amó para que también nosotros le amemos. Dice, para que la justicia y la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, para los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que andan conforme a los malos deseos de su corazón, a la carne, están desagradando a Dios, están atesorando ira sobre su cabeza. Para vosotros no estáis en la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Y qué sentirnos cuando nos concede tener el Espíritu a los que hemos creído que hemos sido redimidos solamente por la obra de Cristo? Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Así por el Espíritu hacéis morir o mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y herederos de Cristo, siempre permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice también en Efesios 2, verso 1, dice, y de ella recibiste vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, dice, también anduvimos en otro tiempo. O sea, incluso en Efesios Pablo confiesa de que él también anduvo conforme en su carne cuando conocía a Cristo y andaba según su carnalidad, siendo incluso fariseo, andaba en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir lo mismo que los demás. Entonces, cuando nosotros nos entregamos los malos deseos de la carne y los malos pensamientos, pasamos a ser hijos de ira. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su mucho amor que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Entonces, mis hermanos, todo aquel que sigue la carne y anda en los deseos de la carne, y de hecho pecados como queremos, pero seremos llevados y conducidos por el Espíritu de Dios a arrepentimiento, pero el que persiste impíamente, sin apartarse, dice, está haciendo las obras del diablo, está siguiendo la corriente del mundo, lo que este espíritu maligno, el diablo, pone en la conciencia para apoderarse de nosotros y hacernos esclavos del mal. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de obediencia porque hemos obedecido la verdad, el evangelio que hemos recibido, debemos persistir en ello, hermano. Y sabiendo que esta batalla en nuestro interior de la carne contra el espíritu va a ser hasta el último día de nuestra vida. Y debemos obedecer al espíritu, que es el que se pone contra la carne, porque nosotros no tenemos fuerza. ¿Y cómo lo podemos poner de parte de él? Obedeciendo lo que él dice, ¿no? Siendo guiados de lo que dice en su palabra, y así inspirado por el Espíritu Santo a través de sus santos hombres que Dios dejó, los apóstoles, los profetas, y el mismo Señor Jesucristo, cuya enseñanza está revelada en ella. El único que nos puede guardar sin caída es nuestro Dios, porque dice en Judas 1, 24 y 25, aquel pues que es poderoso para guardar sin caída y presentarlo delante de su gloria irreprensible, con grande alegría. Dios sabio, nuestro Salvador, sea gloria, magnificencia, imperio, potencia, ahora y en los siglos. Amén. Es decir, que el que nos guarda sin caída para que nos apartemos de la fe es nuestro Dios, ¿cierto? Y que ha venido a morar en nosotros, porque le hemos amado. ¿Y por qué le hemos amado? Porque Dios nos ha revelado que nos amó primero, dando a su Hijo por nosotros y su Hijo dándose en la cruz por nosotros. Dice también en Salmos 37, 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mal que sostiene a los justos es Jehová. Salmo 37, versículo 24.
que el justo cuando cayere no quedará postrado, dice, porque Jehová sostiene su mano. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Así que, hermano, en él debemos esperar y no en el hombre. Pablo en la carta a Timoteo reconoce que lo fortaleció interiormente con esta lucha que daba contra la carne y se doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Es decir, si vemos aquí en la enseñanza de que el Señor se apiadó de Pablo y lo sacó de las tinieblas que estaba y lo condujo por senda justa a conocer a Jesucristo, dice que todo esto que Dios hizo con él fuera para que fuera ejemplo para nosotros, es decir, para que nosotros cobráramos ánimo y confiáramos que así como Dios ayudó en su corazón, en su hombre interior, a Pablo para llegar a la fe, también lo hará con nosotros como lo hizo con él. Así que eso nos anima mucho. Dice en Romanos, capítulo 9, verso 16, así que no es del que quiere ni del que corre, sino el que de Dios tiene misericordia. Es decir, nosotros los que hemos buscado a Dios, sino que Dios ha tenido misericordia y nos ha revelado a su Hijo en nuestro corazón. Dice en Filipenses 2, verso 4 en adelante, no mirando a cada uno lo suyo propio, sino cada también lo que es de los otros. Debemos mirar lo que es de los demás, no solamente lo que nos compete a nosotros. Allá pues entre vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado la condición como de hombre, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también ensalzó a los sumos y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los en la tierra, dice, y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Entonces, ese sentir de honorarte y sobrellevar a los demás es el sentir que despierta el espíritu en el corazón del que ha agotado la gracia de Dios, ha entendido que ha sido salvo por gracia. Y ese fruto se dará, hermano, porque es un obrar de Dios en nuestros corazones que no se puede detener si Dios así lo quiere hacer. Dice también 1 Corintios 9, 25 al 27, todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos la verdad para recibir una corona corruptible, más nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como que hiera el aire. Aquí vemos que Pablo también peleaba en su interior contra la carne. Dice, antes hiero mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Es decir, lo que jamás debemos pensar es que nosotros somos fuertes por nuestra propia fuerza, sino que es nuestro Dios que nos fortalece y nos guía. En Él debemos refugiar, poner en Él nuestra confianza. Y debemos tener cuidado con darle rienda suelta a nuestros malos deseos, porque podemos quedar cautivos por largo tiempo de algo. Dios nos ayude en eso. Y habiendo predicado a otros, nosotros mismos vamos a quedar afuera por no hacer lo que hemos predicado, ¿cierto? No podemos, si predicamos que Cristo nos amó, que nos redimió, andar viviendo conforme a nuestra carnalidad y a nuestros malos deseos. El camino que Dios nos ha trazado es muy distinto. Nosotros no tenemos de limpiedad porque dice que hemos de recibir una corona incorruptible, no porque nosotros nos estemos ganando el cielo. La redención ya es ganada por Cristo. Se trata de retener, de perseverar, de mantener en esta fe contra el enemigo natural que está en nosotros, que nuestra propia carnalidad, que son nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos alejados de Dios. Debemos ir al Espíritu de Dios, a lo que Dios habló en la Escritura por sus santos apóstoles. Y bueno, aquí ahora llegamos a una declaración muy dura. Son pocos los que pueden entender esto, porque pensamos que las acciones son las malas, pero no que nosotros somos malos. Y yo creo que el árbol malo da malos frutos. Se da fruto porque es malo, porque así lo enseñó el Señor. Estoy leyendo Romanos 7:13. Luego lo que es bueno a mí me hace muerte, no sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me la muerte, haciéndose el pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Eso es lo que nos señala el pecado a nosotros. No somos nosotros, es la ley que Dios dejó. Si Dios nos hubiera dicho esto es malo, el mundo estaría más perdido de lo que ya está. Pero el que señala lo que es bueno y malo no fue nuestra conciencia, fue Dios a través de la revelación de la ley. Por eso vino Moisés, para convencer al mundo de pecado. Pero sabemos que la ley es espiritual, o sea, la ley no se origina en la carnalidad.
espíritu carnal, sino el espíritu celestial, que es nuestro Dios. Pero sabemos que la ley es espiritual, dice, y Pablo, siendo él apóstol, dice que es carnal, mas yo soy carnal venido a sujeción de pecado. Es decir, Pablo también le habitaba la carne el mal deseo. Dice, metido a sujeción de pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco que yo hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer más efectuar el bien, no lo alcanzo. Es decir, si el bien morara en nosotros, podríamos obedecer sin ningún problema. Pero ¿por qué no obedecemos? Porque en nosotros no muera el bien. ¿Y qué lo dice? Verso 18. Uno de los textos más duros. Por eso que viene el Espíritu Santo a nuestro corazón a guiarnos a la verdad, porque nosotros estamos vendidos en pecado hasta antes que creyéramos en Jesucristo. Porque tengo el querer, más el efectuar no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiere está hago. Y si hago lo que no quiero, o sea, yo me convenzo que es malo, pero lo hago a pesar de que no quiero hacerlo, ya no lo logro yo, sino el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay otra ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, más veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu, lo que yo quiero hacer, más me lleva cautivo el pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y ahora, pues, pasando al otro capítulo, capítulo 8, ninguna condenación es por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Es decir, nosotros ahora que hemos creído en Jesucristo, sabemos que nosotros nos moramos bien, somos guiados del Espíritu, no andamos conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Cristo me libertó de la condenación, de la muerte, me ha puesto en paz con él y ahora ha enviado a su Espíritu Santo a que batalle en mi alma y haga que se oponga a nuestra carnalidad que nos habita, al cual debemos oír, ¿cierto? Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible a la ley? Salvarme por medio de las obras, porque yo era débil en cuanto a la carne. O sea que todos los que siguen el camino de la obediencia como sumatorio a la salvación están equivocados. La ley no puede salvar a nadie, porque somos débiles en la carne. Pero Dios envió a su Hijo semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, nuestro viejo hombre fue crucificado con el Señor Jesucristo en la cruz. Sigue vivo en nosotros, pero será quitado en el día en que seamos resucitados, ¿no? O estaremos libres de los hechos de nuestra carne el día que durmamos en el Señor. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, que a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, los que conforman al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Dice, más los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforman al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es decir, nuestra carne no es la que está obedeciendo ahora a Dios. Es el nuevo hombre que Dios ha creado en nosotros con su espíritu y es guiado por el espíritu. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne. Fíjense, la carne me habita, está en mí, batalla contra mi alma, es enemiga de Dios. Pero dice, tú no estás en la carne, sino en el espíritu. ¿Y por qué dice que estoy en el espíritu? Porque el espíritu de Dios mora en mí, ¿cierto? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que andad en el Espíritu, en todo aquello que el Espíritu nos guía. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que desde que creímos en Jesucristo, hemos sido salvos por su expiación, hemos estado en paz con Dios. Pero para la perseverancia, nos guía el Espíritu, recordándonos el amor de Cristo, para que lo obedezcamos por amor, no para alcanzar justicia por medio de nuestra obediencia. Pero a la vez, este poder del Espíritu Santo en nosotros, de que mora en nosotros, ha creado en nosotros un espíritu nuevo, como dijo David, crea un nuevo corazón y un espíritu recto en nosotros, que oye la voz de Dios. Así que teniendo oídos, sí, oímos a Dios espiritualmente y podemos, obedeciendo a su voluntad, ser guiados del Espíritu. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no, está en de él. Es decir, aunque nos habita la carnalidad, los malos deseos, nosotros no estamos sujetos a la carne, sino al Espíritu de Dios, mientras le oímos
ese obrar del Espíritu de Dios en nuestro corazón es lo que nos convence y nos lleva a toda verdad. Entonces, en esta batalla dura que damos contra la carne que nos habita, lo peor que podemos decir es que somos buenos, o que yo no tengo esa lucha, no la siento. Y yo me preocuparía si usted no siente que la carne puede irse contra el Espíritu. Nosotros tenemos una batalla. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Piensan que Pablo, cuando está recién en su iniciación cristiana, no, Pablo dice que es débil por la carne. Acuérdense lo que les leí hace poco, de que él, a causa de las revelaciones, para que no se enalteciera, le había sido dado un aguijón. Es decir, él no era un hombre inmune al pecado, no era inmune a caer, pero cuando él se aferraba por la fe a Cristo y se guiaba por la voz del Espíritu de Dios, demostraba que no estaba en la carne y que estaba obrando por el Espíritu, porque Dios para eso mismo lo escogió y lo llenó de su Espíritu para enseñarnos el Evangelio y que nos mantengamos firmes nosotros. Porque la enseñanza que nos queda, que no podemos identificar claramente las que son las obras de la carne. Y cuando se nos planteen estas ideas en la cabeza, pedirle a Dios que nos libre de caer en tentación. Porque eso dice la Escritura, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El reino de los cielos requiere gente que ame la justicia y la verdad, y contra tales condiciones en las que nos encontramos de estar siempre batallando, no debemos desanimarnos, porque tenemos al Espíritu de Dios que ha venido a morar en nosotros, que nos ha convencido de que somos salvos solamente por su muerte y su resurrección, que nos ha hecho amar a Jesucristo. Y ahora nos unimos nosotros junto con el Espíritu a batallar contra nuestra carne que nos habita. Y seremos victoriosos. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, a la carne y a todo lo que se opone a Dios? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, la carnalidad está vencida en nosotros mientras creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y por amor a la obra redentora que nos hizo, no confiando en nuestras obras, sino que solamente en la obra suya, le lleguemos a amar y a hacer lo que Él le agrada, por cuanto Él nos amó a nosotros primero y nos ha redimido solamente con su obra redentora en la cruz. Que Dios le bendiga a mis hermanos en este día. Sepamos, no estamos solos en nuestra lucha interior, esa lucha que los jóvenes, los ancianos, todas las personas tienen permanentemente contra su carnalidad. Hay una lucha, hay una batalla, pero hemos vencido por la sangre de Cristo, porque hemos sido limpiados de nuestros pecados, estamos en paz con Dios. Y ahora, para la perseverancia, se nos ha concedido el Espíritu Santo, que mora en nosotros por haber creído en Él, y nos guiará a toda verdad y nos apartará de todo mal camino, y nosotros debemos ser obedientes a su voz. Como dice su escritura, si oyeres hoy su voz, ¿dónde les caiga vuestros corazones? Dios les bendiga, mi hermano, y les guarde. Gracias. Amén.